Quiero agradecer la invitación que me hiciera el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del PRD del Senado. Gracias, coordinador. La invitación para acompañarnos unos minutos en el inicio de los trabajos de la plenaria. Lo mismo agradecerles a las señoras y señores diputados federales, compañeras, compañeros, muchas gracias. A saludar a la compañera Verónica Juárez, vicecoordinadora del grupo, y bueno, saludar a Ricardo Gallardo en esta dificultad de logística para su arribo. A los compañeros senadores, muchas gracias. A mis compañeras y compañeros de la Dirección Nacional Extraordinaria aquí presentes, también saludarles con mucho aprecio. Saludo a los invitados que tienen ustedes el día de hoy, saludar a Juan Pablo Castañón, entonces saludarte, Juan Pablo, y gracias a todas, a los amigos de los medios, a todos en general, muchas gracias. Primero, pues desearles mucho éxito en el desarrollo de esta reunión preparatoria de los trabajos del grupo parlamentario, de los grupos parlamentarios, de la agenda que habrán de desarrollar a partir de el 1 de febrero, en el marco del inicio del periodo ordinario, que seguramente será un periodo muy intenso, como han sido estas semanas y meses. En el mismo periodo extraordinario, pues los temas que se están tratando son temas complejos, y estoy seguro que ustedes sabrán de mantener esa postura que se ha mantenido, una postura digna, una postura firme, no intransigente, pero firme en el trato de los temas del país, que son sin duda temas muy complejos, muy delicados, que recaen muchos de ellos en el Senado, en el Congreso Federal, Senado de la República y Cámara de Diputados. Destaco uno que sin duda es tema de discusión actual, la creación o la formación de la llamada Guardia Nacional, que sin duda es un tema de la mayor relevancia para el país. No es un asunto menor, están en juego muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con derechos humanos, entre otras repercusiones que pueda tener o que va a tener esta medida. Si bien como gobiernos entendemos que hay que tomar decisiones, hay que hacer cosas en una circunstancia compleja para el país en materia de seguridad, estas medidas pues hay que cuidar que no sean un retroceso, porque lo que yo les decía a mis compañeros en la Cámara, bueno, a quienes estaban ahí y a invitación de la Junta, sorprende que un gobierno que se hace llamar de izquierda o se autodefine como de izquierda recurra a los militares para la seguridad pública. Digo, de entrada, no es descalificación, no es ningún juicio, simplemente eso sorprende. O sea, que un gobierno que se asuma de izquierda recurra a los, digamos, instrumentos del Estado que para un gobierno progresista debiera ser el último recurso, o excepto que ya no haya otro. Segundo, sorprende también que el propio titular del Ejecutivo Federal haya dicho meses antes que pues, el ejército asesinaba al pueblo y que de repente ahora sea lo mejor que hay, y en consecuencia esa sea la definición de la estrategia para atender un problema que a mi juicio deben de atender y resolver los gobiernos civiles, porque además es una tendencia en el mundo. Los países progresistas, en serio, los países desarrollados, lo que están fortaleciendo pues son las capacidades institucionales desde los gobiernos civiles para hacerle frente a los problemas de la seguridad pública, porque la otra no es una solución. Si eso hubiera sido
pues desde hace 12 años se hubiera resuelto el problema, porque lleva 12 años el Ejército y la Marina en las calles atendiendo o haciendo tareas de seguridad pública. Esta más o menos fue mi reflexión con los integrantes de la, pues eran los de la Comisión Permanente, me imagino, en el marco de estas consultas que se hicieron para escuchar opiniones en torno a este tema en específico. De tal manera que no deberíamos descansar nosotros, a mi juicio, en que si el proceso va, porque me imagino también se tienen los instrumentos para que el gobierno y sus aliados puedan transitar la reforma, pues buscar que el daño sea el menor. Un par de propuestas que habíamos hecho desde la CONAGO es que sí, pero que fuera una medida transitoria, es decir, que no fuera una medida permanente, y dos, que no hubiera mando militar, que el mando fuera civil. Y en consecuencia, este cuerpo de seguridad se ajuste, se someta a las reglas establecidas para las tareas de seguridad pública, que no sea bajo las reglas del mando militar. Y vaya que yo reiteradamente le agradezco y le reconozco a las Fuerzas Armadas el apoyo que en el caso particular de Michoacán nos han brindado, pero eso es otra cosa, no tiene que ver con una visión de cómo tiene que atenderse el problema de la seguridad. De tal manera que me parece correcto, y yo coincido y aplaudo que la postura, en este caso, de los integrantes del grupo en el Senado, estén demandando que primero se tengan las leyes reglamentarias. Ese es un paso fundamental que bien pudieron haberse hecho incluso antes de que se aprobara la reforma constitucional. Era un asunto elemental conocer pues, cuáles son las reglas con las que va efectivamente a operar un cuerpo con estas características, pero eso no pasó antes de que se presentara, de que se aprobara el dictamen. Pero ahora me parece correcto que antes de aprobar aquí la reforma, esa fuera una condición. Ojalá y los demás grupos parlamentarios que han estado coincidiendo con ustedes en esta postura se mantenga y que no cambie, porque pues, la línea es muy frágil, se puede alcanzar fácilmente esta mayoría calificada que se requiere para reformar la Constitución. Ese es un tema, entonces, que vale la pena cuidarlo, porque aquí escuchaba yo a la compañera Fanny y recordaba muchos temas que no los voy a mencionar, pero algo que ha sido la bandera central del partido desde su origen, pues ha sido la defensa de los derechos, y no puede ser de otra manera para un partido que se asuma como de izquierda y como progresista. La defensa de los derechos y las libertades, y aquí entran en juego pues muchos factores que habrá que cuidar y que esto no sea un retroceso. Entendemos que el gobierno en turno debe de buscar sus mecanismos o los mecanismos para la construcción de la política pública en materia de seguridad. Eso no está en discusión, pero yo creo que tendría que ser buscando la solución del problema, no una medida que pueda salir contraproducente en el mediano plazo. Eso lo tengo bastante claro y se los comparto, y haría énfasis en que yo creo que los grupos, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, debieran de pronunciarse porque vayamos a un proceso de fortalecimiento de las instituciones de seguridad federal, estatal y municipal. Si eso no pasa, así tengamos la Guardia Nacional, el problema de la inseguridad no se va a resolver, se los digo por conocimiento de causa. El otro tema que me parece fundamental reflexionar con ustedes es el tema de la Hacienda Nacional. He reiterado, y hoy lo hago con ustedes, y muchos compañeros hemos reflexionado y coincidimos en materia. Tenemos un sistema recaudatorio centralista y un sistema de distribución de los recursos inequitativo, absolutamente centralista, discrecional e injusto. No se puede seguir manteniendo la fórmula 80-20.
80% gobierno central, 20% estados y municipios, porque eso limita las capacidades de los gobiernos locales para hacerle frente a sus necesidades elementales. Mientras no se reforme el 115 de la Constitución, los gobiernos municipales son los responsables de la seguridad pública en sus municipios. Díganme ustedes qué gobierno municipal en estas condiciones tiene capacidad institucional para hacerle frente a una tarea de esa naturaleza. Imposible. De tal manera que, manteniéndose ese precepto, ese mandato a los gobiernos municipales y estatales, pues no hay manera de que se haga otra cosa o que simplemente simulemos y ahora les sobrepongamos otra figura y sigamos viendo el rezago y las debilidades en materia institucional en el ámbito de los municipios. De tal suerte que dejaría, hago énfasis, insisto, en la necesidad de convocar a una nueva convención hacendaria. No hay otra manera. Cada vez que tengo oportunidad de saludar al presidente de la República, le he hecho énfasis en el tema. Las 2 veces que nos hemos reunido en la CONAGO, he precisado que si no hay una reforma fiscal al sistema de coordinación fiscal, no vamos a poder atender de fondo muchos de los problemas del país que hoy se agudizan cada vez más. En la última diálogo que tuvimos, literalmente me dijo que él no se iba a meter ahora en esos asuntos de reforma a la coordinación fiscal. Pero seguimos en una condición de inequidad. Por cierto, la ley de coordinación fiscal es una ley resultado de un acuerdo político, porque no tiene un asidero constitucional, que valdría la pena que ustedes se adentraran más en la materia y pudiésemos dar más en el debate en ese terreno. No va a haber, a mi juicio, otra salida si no se convence a la autoridad federal, o en este caso y a las demás fuerzas, de que se requiere una convención hacendaria que permita una equidad en la distribución de los recursos. Y el último tema que les comparto, por obvias razones, porque necesito que es necesario que ustedes estén informados del conflicto que lleva ya varios días en el Estado, particularmente la crisis que ha generado el bloqueo de las vías del tren. Esta, como saben, ha sido una práctica a la que recurren con mucha frecuencia los integrantes de la coordinadora, los maestros agrupados en esta agrupación, o el gremio de maestros disidente que se agrupa en la coordinadora. El tema no es sencillo porque, por un lado, las exigencias que tiene la coordinadora rebasan con mucho las capacidades del Estado y yo creo que incluso de la Federación, y hemos buscado por distintas vías precisar los temas que nos corresponden y poder delimitar las responsabilidades. Por ejemplo, se insiste mucho en que nosotros debiésemos de retirar a los maestros de las vías del tren. Nos exige el secretario de Comunicaciones y Transportes, escuchamos incluso a algunos representantes de las empresas ferroviarias y ahí se mantiene un discurso sesgado de parte del gobierno federal diciendo que pues, es responsabilidad del gobierno del Estado y que el gobierno debe de responder, pero por otro lado también si están tomadas las vías y son jurisdicción federal, dice el presidente, lo dijo hoy en la mañana, que él no va a recurrir al uso de la fuerza para liberar las vías. Bueno, entonces evidentemente es su derecho, está en su derecho el presidente de asumir esa postura, nada más que el costo económico no es para Michoacán, por cierto, la mayor parte del costo es para el país y en algunos casos es un problema de carácter internacional. Bueno, ¿de dónde empieza este litigio, este conflicto? Pues empieza en 1992, cuando el gobierno federal descentralizó la educación a varios estados de la República, creo que excepto el Distrito Federal en ese momento y Ciudad de México, el resto firmaron acuerdos, unos más, unos menos.
tres momentos complejos para este acuerdo con la Federación. Uno fue la firma de este convenio en 1992, siendo presidente de la República todavía Salinas y siendo secretario de Educación Zedillo. Se firman y oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, el hoy secretario de Educación Esteban Moctezuma. Se firma este convenio con los estados y para el caso de Michoacán, para no meterme en otros estados, el convenio era 90-10. 10% el Estado, 90% la Federación, porque el propósito era compartir, sí, la responsabilidad, pero también recursos para mejorar la calidad de la educación. Para el año 2000, ya lo que ponía el gobierno del Estado era el doble de lo que se había firmado, de lo que se firmó en el año 92, en el año 92. Es decir, del 92 al 2000 el gobierno de la República dejó de aportar el 10% adicional de lo que estaba establecido en el convenio de 1992. Solamente le refiero momentos porque es muy larga la historia. Luego, en el año 2007 se firma otro convenio, otro acuerdo, no fue convenio, fue un acuerdo que se llamó Acuerdo por la Calidad Educativa, que firma en ese entonces Calderón como presidente, el Bester Gordillo como líder del magisterio y los gobiernos de los estados. Por presiones de este mismo grupo, de este mismo sector disidente en Michoacán, el gobernador en turno no firmó el acuerdo por la calidad educativa. Eso significó que a partir de ese momento no fluyeron recursos del gobierno de la República para la contratación de más maestros y en consecuencia la carga total recayó en el gobierno del Estado y además acordaron con los grupos de las normales que habría pase automático, es decir, sales de la escuela y en automático tienes una plaza de educación con todas las prestaciones y demás que tiene ya establecido en el convenio laboral. 2007. Para el año 2014, con la reforma educativa, se logra estabilizar para nosotros el crecimiento de manera exponencial de las plazas de normalistas automáticas, porque se prohibieron las plazas automáticas, las plazas heredadas, que era otra práctica muy recurrente, ya estaba instaurado como un mecanismo de transmisión de una plaza, pero se suspendió y todos los que ingresaban al servicio tenían que aprobar un examen. Pero además, junto con ello también se hizo una conciliación de la nómina general, cuando transita del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal y transita al Fondo Nacional de la Nómina Educativa o Fondo Nacional Educativo. Para el caso de Michoacán, esa conciliación se hizo durante el año 2013 y parte del 2013-2014, particularmente en la etapa más compleja de la crisis que tenía el Estado por temas de inseguridad y de ingobernabilidad, se hace la conciliación y de lo que nosotros hemos encontrado es que se dejaron fuera de la nómina federal del FONE alrededor de 18,500 maestras y maestros que debieron haber transitado porque tenían las condiciones para ello, sin embargo se dejaron fuera y en consecuencia la carga del pago de la nómina se queda solamente en el Estado. Esto ha hecho, por lo menos en los últimos, a partir del 2000, serían 19 años, que se vaya acrecentando un déficit financiero de las finanzas estatales, al grado tal que en promedio llega a 4,200, 4,800, 5,000, según sea el caso. Esto pues ha tenido distintos tratamientos. ¿Cómo lo atendieron los gobiernos anteriores a esta administración? Uno, usando recursos que se podía en ese tiempo del Seguro Popular, porque llegaban los recursos y había cierto grado de discrecionalidad, y entonces podían usar recursos para pagar nómina o gasto corriente. A partir de que se hizo ley el Seguro Popular, pues eso ya no fue posible realizarse porque está tasado en un porcentaje. Pero la otra ruta que se usó para hacerle frente al problema fueron los empréstitos, el crédito. Eso llevó a que en el periodo de Lázaro Cárdenas pues, se contrataran 9,000 millones de pesos. En el periodo de Leonel, 7,000 millones de pesos. En el periodo de Fausto, que fue el siguiente, 6,000 millones de pesos.
para poder cubrir este boquete que año con año se genera con el magisterio, particularmente con el tema del magisterio. De tal manera que con toda esta dificultad durante los 3 primeros años, ¿cómo resolví yo el problema? Con gestión de recursos adicionales para hacerle frente al pago de la nómina y prestaciones. Son miles de millones de pesos que cada año se gestionaron para cubrir este compromiso con los maestros, cosa que en las circunstancias actuales pues se ha modificado el mecanismo de coordinación, incluso la vía por la que nos bajaban los recursos es un concepto llamado U080, que depende del ramo 11, el ramo educativo. Como eso se veía venir y así estaba la circunstancia, lo que yo hice fue, en noviembre del año pasado, salirme del convenio, haciendo uso de un derecho que me asiste para poder retirarme de un convenio que es inequitativo e injusto para el Estado. Entonces, en uso de mis atribuciones, me retiro del convenio y le digo al gobierno federal que estoy listo para concurrir, pero en la medida de las posibilidades del Estado. No lo que se imponga, sino lo que el Estado puede aportar para no seguir agravando esta confrontación permanente con los maestros, seguir tratando a los maestros con discriminación, porque a unos se les paga bien y se les paga a tiempo y a otros no, y con justa razón reclaman y se quejan. Y el tema más difícil, más complicado, el daño que le hemos hecho por casi 3 décadas a la educación de los niños y las niñas del Estado. Para acabar con eso, mi planteamiento es resolvámoslo de fondo, gobierno federal. Entonces, yo me salgo del convenio, pero no me retiro de mi responsabilidad con la educación, que es lo que han querido vender, de que yo me retiro de la responsabilidad educativa en el Estado. No es así. Simplemente me salgo de este convenio que es injusto, demostrado con las cifras, el análisis que tenemos, pero estoy listo para entrarle. Y puedo con esto, incluso establecido y aprobado por el Congreso del Estado, lo que está listo para la concurrencia. Sin embargo, no se ha podido concretar una mesa seria con el gobierno de la República porque mandan a negociar al oficial mayor de la Secretaría de Educación y entonces el oficial mayor lo que hace pues es ir a reunirse con la gente y a llevarles un saludo afectuoso, solidario y hermano del presidente de la República que está con ustedes, y funcionarios y dirigentes de Morena siendo los principales apoyadores de las tomas en los distintos puntos donde están los maestros, y lejos de generarles, digamos, la necesidad de un acuerdo para parar con eso, pues más bien los animan, los alientan. Apenas el viernes fue otra vez el oficial mayor de la Secretaría de Educación a Michoacán, se reunió con ellos, a nosotros ni nos avisó, y acordó 3,000 millones más de diversos compromisos, que es una lista interminable de compromisos con los maestros. Él los acordó, seguramente el gobierno federal se va a hacer cargo de ellos. ¿Qué es lo que en consecuencia yo sigo planteando? Bueno, estamos listos para la concurrencia, pero pues, no hay con quién dialogar del lado federal. El oficial mayor, con mucho respeto, hace su trabajo, pero no es la instancia para negociar ese asunto. O es el secretario de Educación, que siempre está en acuerdo con el presidente y es muy difícil platicar con él, o la Secretaría de Gobernación directamente para atender el tema. Pero el estilo de la secretaria no ayuda. Llama para regañar y para dar instrucciones, y entonces pues así no camina la cosa. Se mostró muy ofendida y me regañó, bueno, quería regañarme que porque hubo un video que se movió en redes donde decía yo que el problema del desabasto de combustible era un problema del gobierno federal. ¿Usted por qué está diciendo que es un problema del gobierno federal? Y pues ¿por qué es? No he visto el video, pero dígame, si no, pues es un problema del gobierno federal. Y apoyamos la medida, pero no en las condiciones en las que se dio. Y bueno, de ahí se derivaron palabras que ya no ha permitido el diálogo con la secretaria de Gobernación, y en consecuencia pues no hay con quién platicar el tema desde la perspectiva política. ¿Qué tuve que hacer? Ya, pues al final, si no hay con quién dialogar, si no hay una respuesta seria del gobierno para atender el tema, pues lo que hice fue recurrir al órgano jurisdiccional, recurrir a la Corte. Y entonces